Ahora bien, vamos con los actos de notificación. Las notificaciones. Las notificaciones, ¿dónde se realizan? En el lugar que señala el apoderado para que se notifique. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio existe un domicilio voluntario y un domicilio involuntario. ¿Por qué hay un domicilio voluntario? Porque el domicilio procesal de la parte actora lo designa la parte actora. ¿Y por qué hay un domicilio involuntario? Porque el domicilio del demandado o de la demandada lo designa ¿quién? El actor. Que a veces este domicilio coincide con el real, a veces no coincide, a veces son domicilios inventados. Pero bien, ¿cuáles son las reglas de notificación de acuerdo al Código de Familia? Artículo 514 y artículo 515 del Código de Familia. Son las dos bases fundamentales para lo que es la notificación. ¿Dónde debemos de notificar? Debe notificarse en el lugar que se señaló. Y vuelvo a repetir, el domicilio involuntario, que es ese que yo señalo para mi contraparte. Dice también que puede ser en otro domicilio que se subsana. Pudiera ser que se mandó a notificar y dijeron, miren, fíjense que aquí no vive, nadie lo conoce. A partir de esa información, hay dos cosas que pueden ocurrir. Primero les voy a decir la que ocurre con más frecuencia. Es que la autoridad judicial mande a decirle a la parte, mire, siendo que el notificador dice que en ese lugar no conocen al demandado, tiene el término de tantos días para que señale nueva dirección. Eso es lo que generalmente ocurre. Excepcionalmente, ¿qué ocurre? Que la autoridad judicial oficiosamente mande a publicar, a citar por edictos. Aquí uno deja normalmente en manos del litigante la decisión a tomar, porque puede ser que yo le mande a decir al litigante, mire, no vive allí, señale otro lugar, y que me diga, puede ser que me diga, sí, allí vive y necesito ir con el notificador. O sea, la notificación con acompañamiento, que es la que le llamamos, que es que coordinen con la oficina de notificaciones para que cuando lleguen a la casa y digan buenos días, buenas tardes, está José Ramón Barberena, y sale José Ramón Barberena y dice no está. Y es el José Ramón Barberena el que está contestando. Ese acompañamiento que permite, ¿quién conoce a la parte físicamente? La conoce su contraparte. ¿Está José Ramón Barberena? No está. ¿Cómo no? Él es. Entonces a partir de ahí, pues, se valida una notificación personal. Pero esa es la realidad, pues, de la notificación con acompañamiento. Y la otra que está es a través de los edictos, pero es cuando se desconoce el paradero o cuando es de domicilio desconocido. Ahora bien, las formas de notificación. La ley, el Código de Familia prevé dos formas. Una que es a través de cédula judicial. La notificación a través de cédula judicial se hace generalmente aplicando lo que es el impulso procesal de oficio, que es el que tiene que poner en práctica la autoridad judicial. Ahora bien, la segunda forma es la notificación en audiencia. ¿Qué significa eso? Que todas las resoluciones que se toman en audiencia quedan notificadas desde que se dicta. Desde que la autoridad judicial dice, se decretan alimentos provisionales por 1.500 córdobas al mes, los que va a depositar en el Ministerio de la Familia los días 15 de cada mes a partir del mes de noviembre del año en curso. Desde ahí ya está notificada. Cuando la autoridad dice, gire ese oficio del Consejo Técnico Asesor a fin de que realice estudios psicológicos en los señores fulano, sutano y en el niño fulano y sutano, todo lo demás, a partir de ese momento se queda notificado. No es que voy a esperar que me llegue la notificación de la audiencia.
Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que también, como regla de notificación, es aplicable las que establece 146 al 148 del CPCN. ¿Por qué? Porque el CPCN establece reglas más claras. Establece reglas más claras. Entonces, agarremos el 146 del CPCN. CPCN, vení. Práctica de la notificación. La notificación se practicará por el secretario o secretaria judicial, oficialía mayor o notificador o notificadora. 1. Cuando se trate del emplazamiento o citación de las partes que tenga por objeto la primera gestión judicial, los actos de comunicación se le harán personalmente en el domicilio de estas. 2. Cuando las partes intervengan en el proceso representadas procesalmente por abogado o abogada, se le harán a estos todas las comunicaciones, quienes las firmarán, incluso las de la sentencia y las que tengan por objeto alguna actuación que debe realizar personalmente el poder dante. La comunicación se dirigirá al domicilio designado por las partes. 3. Si las partes no estuviesen representadas por abogado o abogada, las comunicaciones se efectuarán en cualquiera de los lugares designados por la parte actora como domicilio de la parte demandada y surtirán efecto en cuanto se acredite su correcta recepción y conste en acta suscrita por el notificador o notificadora. 4. Cuando conste en autos que la comunicación mediante remisión o envío de fax o por medio telemático no fue efectiva, atendidos el objeto de la comunicación y la naturaleza de las actuaciones que de ella dependan. La autoridad judicial podrá ordenar que se proceda con arreglo a lo dispuesto para la notificación por cédula. 5. Si la comunicación tuviese por objeto el personamiento en el proceso o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales y no constare la recepción por el interesado, se estará lo dispuesto por medio de entrega de copia de la resolución o cédula. 6. Cuando se trate de personas jurídicas, se notificará a su representante sin necesidad de individualizarlo. 7. A terceros y a personas que, sin ser parte en el proceso, puedan intervenir en él. Se efectuará por cualquiera de los medios previstos en este código. La comunicación se remitirá al domicilio que designe la parte interesada. Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, la notificación se podrá realizar en el despacho judicial o en la oficina de notificaciones. 147. Designación del domicilio. El domicilio de la parte demandante será el que se haga constar en la demanda, petición o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, la parte demandante designará como domicilio de la parte del demandado, a efectos del emplazamiento o citación de uno o varios de los lugares a que se refiere el párrafo siguiente. En este último caso, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación. A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá como domicilio el que aparezca en registros oficiales como domicilio privado, profesional o el del lugar en que desarrolle su actividad profesional o laboral no ocasional. La parte demandada, una vez que haya comparecido, podrá designar para sucesivas comunicaciones un domicilio distinto. Las partes, los terceros y otras personas que intervengan en el proceso deberán comunicar a la autoridad judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del mismo. El lugar que las partes señalen para notificaciones deberá estar situado en la localidad donde tiene su sede el juzgado o tribunal que conoce del proceso. Artículo 148. Notificación. La primera notificación se realizará personalmente en el domicilio señalado por la parte actora, a quien deberá comparecer en el proceso. El funcionario o funcionaria, secretario o secretaria judicial que deba realizar la diligencia concurrirá al mismo y si hallare a la persona que debe notificar, le entregará la copia de la resolución y las copias de los escritos y anexos que correspondan. De dicha actuación se dejará constancia a través de acta. De no encontrarse la persona en su domicilio, el funcionario o funcionaria, secretario o secretaria judicial dejará constancia de ello y concurrirá por segunda vez en el término de tercero día, y si la encontrare procederá conforme el párrafo anterior. En caso contrario, deberá proceder a notificar por medio de cédula.
¿Sí? Entonces, si ustedes escucharon bien esos 3 artículos, establecen reglas bien importantes que deben ser respetadas. ¿Por qué? Porque el espíritu de la norma procesal es evitar la indefensión. ¿Qué elementos importantes están en esos 3 artículos que son aplicables a familia? Lo primero está relacionado con la primer notificación. Será en el domicilio que señalamos a la parte demandante y que esa primer notificación tiene que ser personalmente. Segundo elemento importante es que esa notificación, si yo llego la primera vez, bueno, ¿está José Ramón Barberena? No, no se encuentra, anda trabajando. ¿Y usted quién es? La muchacha que le ayuda. ¿A qué le ayuda? No sé. No la puede dejar. El notificador tiene que decir: llegué a la casa, no estaba el señor a notificar y me recibió una muchacha que dice que es la que le ayuda y no quiso firmar, ni me quiso decir su nombre. Con ese razonamiento, dice los artículos que leyeron, hay que regresar por segunda vez a los 3 días. A los 3 días, buenas tardes, Ramón Barberena. Ya le dije, señor, que anda trabajando. ¿Usted quién es? ¿Usted es la muchacha que le ayuda? Sí, ¿en qué? En todo. Ah, bueno. Tome, dele a Barberena, que aquí le dejo esto. En la segunda, sí, ya la puede dejar y es valedera. Porque se supone, en el hipotético ejemplo que estoy poniendo, que la muchacha que le ayuda lo recibió la primera vez, que por lo menos cuando Barberena llegó, antes de ayudarle, le dijo: ve, ahí te vinieron a buscar. ¿Es la lógica o no? Se supone. Entonces, desde ahí, ya en la segunda, como se supone que ya sabe, ahí sí se la dejo y es válida. Tercer elemento importante, dice que se pueden señalar varios domicilios, pero existe un orden de prelación. ¿Qué significa eso? Que mi primer domicilio es el domicilio que yo he declarado oficialmente. ¿Cuál es el domicilio oficial? Cédula de identidad, ley de identidad ciudadana. Que en mi cédula dice que vivo frente a Telcor de Monseñor Lescano y en la realidad vivo en Residencial Las Mercedes. Ese es mi problema ciudadano, no es problema legal, no es problema del Estado. El Estado me dice en la ley que tengo que actualizar mi información en el Consejo, que no la quiere hacer porque me cuesta 300 pesos, no la hago. Pero yo, ciudadano, asumo la consecuencia. No me encontraste en ese primer lugar, porque dicen, aquí vivió, aquí alquilaba, lo corrí, lo que digan, pero que aseveren con su información de que ya no reside ahí. Entonces, nuevo lugar. Miren, yo tengo certeza que trabaja en la leche fresca, en la leche no sé qué, en el esquimo, no sé dónde. Entonces ya pasamos a otro domicilio. Y dice que el lugar que se visita ocasionalmente no es domicilio para notificar, porque dice domicilio no ocasional. Es que yo estoy seguro que Barberena va al chamán los sábados, pero voy los sábados, no todos los días. No puede utilizarse como un lugar para notificar. Entonces, en este sentido, esas reglas de notificación tienen que observarse bien. Debe de velarse bien porque la gente no esté en indefensión. ¿Por qué? Porque la indefensión causa nulidad. Voy con marañas 3 meses y esos 3 meses se me puede regresar al primer día. Ahora, otro
Otra característica importante de esto es el asunto que además se puede notificar en los despachos judiciales. Hay gente que se da enterada por notificar ahora ya con este asunto del sistema, en los lugares donde hay sistema. Ve, ahí está la notificación negativa, voy a ir yo. Si me llegue. Notificarle, hacer una constancia que se notificó personalmente aquí, punto, cuento terminado. Te evitas que otra vez hacer la cédula o hacer un nuevo auto y mandar al notificador y ahí perdiste 6 días, 8 días. Y a la computadora no le causa ningún daño darle enter, abrir, escribir, hacer una constancia que te dilata 5 minutos y ya se queda alguien bien notificado. Entonces, es importante tomar en cuenta estas reglas de notificación para efectos de la conducción de los procesos judiciales. Ahora, hay otro. Sí. Una vez que agotaste la primer vía. Aquí miren una cosa. Como el primer domicilio es involuntario. Mire, yo no sé por dónde anda doña Juana. Supe que vivíamos en Oblecano, averigüé y ya no está ahí, pero tengo certeza que trabaja en la lecharia. El vaquero, por ejemplo. Entonces vayan a notificar al lecharia, al vaquero. Ya salió de turno, pero la agarró el dueño de la lecharia. Y aquí la agarró. ¿Notificación mal hecha? Sí. ¿Motivo de nulidad? También. Pero si no la alego, ¿qué se hace? Se convalida. Si yo la consiento, queda convalidada. Me voy a contestar la demanda. O me voy a decir, es nula esta notificación. O le digo al dueño de la lecharia, señor, mire, vaya a regresar a Chochada. Miren, si yo la agarré por accidente, pero es que trabajó y vivió, no sé qué, cualquier justificación, pero llega a decir, no admitan esta notificación. Porque todas estas cositas dan motivo para después incidentar. Dan motivos para incidentar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la persona vive fuera del territorio donde está la autoridad judicial, pongámosle que vive en Ticuantepe y lo están demandando en Tipitapa, la notificación tiene que ser a través de auxilio judicial. ¿Quién es el encargado de diligenciar ese auxilio? Es el interesado. A mí me interesa que mi juicio camine, tengo que caminar yo también. Si yo quiero que mi juicio ronque, me acuesto a dormir y no me va a caminar. Ahora, ¿qué pasa con este auxilio judicial? La persona quedó obligada a señalar en su primer escrito un lugar para notificaciones en la sede donde está siendo demandado. En el ejemplo que puse, si vive en Tipitapa, vive en Ticuantepe y está siendo demandado en Tipitapa, cuando comparezca en Ticuantepe, en Tipitapa, tiene que señalar lugar para notificarle en Tipitapa. Ahora, cuando el domicilio de la persona es en el extranjero,